Muy bienvenidos a todos. Esto es Más Salud y como todos los sábados vamos a estar acompañándolos con las últimas noticias para poder cuidar nuestra salud, las últimas investigaciones, esas que están publicadas en el último minuto y además invitados de lujo a nivel internacional y nacional, todo de la mano del doctor Claudio Zin y el doctor Roberto de Bach. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Para todos, por supuesto, ¿cómo están? Miren, este programa, el de hoy, es el mejor programa del ciclo. Bien, estamos acá con una entrevistada, con una invitada de lujo que se llama Diana Lieberman, que es psicoterapeuta, psicóloga de la UBA y especialista en duelos, ¿no es así? Y acabas de escribir, o no acabas de escribir, pero reflotamos este libro, ¿no? que realmente es tan importante en este momento para todos los que estamos viviendo. Algunos no lo cuentan, otros sí, algunos no lo ven, no lo profundizan, otros sí. Otros necesitamos hacerlo, hablar del duelo en época de 85.000 muertos en la Argentina. Sí, este libro fue escrito en realidad en el año 2007, pero es como que en este momento el tema muerte, la palabra muerte, aparece en todos lados todo el tiempo sin parar. Mientras la vida transcurre plácidamente, tratamos de mirar para algún lugar más agradable, pero cuando la muerte acaece en nuestra familia y en este momento estamos viviendo momentos terribles, Diana, con la comunidad, entonces es imposible. En otros sentidos, el tema es que esta es una muerte diferente, porque es una muerte en soledad. Tal cual. La gente muere sola, no muere, el hijo no le puede tomar la mano. Hablo de la gente con COVID, por supuesto, no le puede tomar la mano para despedirse o no puede acercarse. Bueno, sacerdotes en algunos lugares lo permiten, en el Otamendi, por ejemplo. Pero digo, es muy complicado porque aún teniendo una guía espiritual al lado, de todas formas, este señor o entra con un traje de astronauta, digamos, está despersonalizada ese momento final, ¿no? Y eso, ¿cómo se resuelve? Es terrible. Estamos acostumbrados a decirle, en los últimos momentos me acuerdo que claro. me pidió tal cosa. Además la importancia de la despedida, me decía tal cosa. El tema de la despedida. Igualmente, mi idea del duelo es una despedida, pero es una conexión. Porque en realidad yo creo que uno no quiere, las personas que uno ama, de las personas que uno ama uno no se quiere despedir. No. El tema del duelo y el tema de esa transición y el tema de la ayuda tiene que ver con aprender a conectarse de otra forma con la persona que amás. No conozco a nadie que haya perdido a alguien que ama y diga, este era el momento, bueno, era mejor. Esas son cosas que se dicen de todas maneras porque uno tiene que buscar alguna respuesta a lo que sucede, porque necesita una tranquilidad, ¿no? Pero no la podés encontrar de todas maneras porque vuelve a aparecer. Sí, el duelo, pero esta idea de pensar en que la persona que ama, el amor es eterno, es lo único que no muere. Pero es verdad eso. Y si uno aprende a conectarse, que en general cuando uno enfrenta a una persona te dice, pero no está, yo quiero que esté, yo quiero el contacto físico. Claro. Pero bueno, desde este punto de vista y con toda la pandemia tuvimos que aprender y poner en marcha estrategias para conectar de alguna forma mientras en los últimos momentos, a través de todas las redes y todos los medios y formas de llegar a través del teléfono. Pero Diana, ¿sabés la cantidad de veces que me han dicho mi papá, mi hermano, mi tía, mi tío se internaron el viernes y me trajeron el miércoles siguiente cenizas? Sí, esto es re común y lo estoy viendo todo el tiempo. Claro, ¿cómo se supera esto? Con trabajo. ¿Qué haces? En general, una de las cuestiones es que como todos estamos viviendo esto, uno puede llegar. Por un lado, si lo estamos viviendo todos, no me pasa solo a mí. Bueno. Pero también uno puede naturalizarlo, porque como nos pasa a todos, es algo normal. Y la verdad que no es muy normal. Entonces, lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que aprendí ayudando a gente, que la gente necesita hablar. Y necesita hablar con alguien que sea compasivo. Y que sepa de cómo estar. Tal cual. Y que no lo juzgue, y que no le diga lo que tiene que hacer. Que sea empático. Súper empático. A veces es un terapeuta de duelo y a veces es un vecino y a veces es una amiga y a veces es alguien que no está cerca de la familia, es alguien más
periférico Sí, o es una mascota. también. No, O bueno, sea, pero eso Bueno, es pero ¿qué quiero- hablar, qué quiero hablar, decir? hablar y que haya respuesta, ¿no? Claro. Claro, pero la persona que está en duelo es sabia y se da cuenta rápidamente para dónde, quién lo puede escuchar. En general estamos acostumbrados, es un tabú la muerte, nadie quiere saber, nadie quiere hablar, pero Eso bueno, también, ¿no? tal cual. Pero en realidad lo único seguro que sabemos es que nos vamos a morir todos. Y vos lo que recomendás es hablar de la muerte, no, Es no hablar- hablar, no tapar, no decir, bueno, esto no pasó acá. Dos preguntas, Sí. Diana. La primera, la gente de mi generación cree que el duelo es una cuestión de tiempo, que es nada más que dejar pasar, que es una cronoterapia, digamos. El Tal tiempo cual. pasa y yo me olvido, me curo, me distraigo con otras cosas o empiezo a trabajar de nuevo, etcétera, etcétera. ¿Eso es verdad? ¿No Claudio, es verdad? es verdad y mentira. Es verdad porque el tiempo y el trabajo que uno hace en el tiempo da frutos. Claro. Es decir, si yo me pongo a trabajar, a procesar mis emociones, no las oculto, no las encapsulo, no las guardo y comparto con personas que me puedan escuchar o me puedan ayudar o me puedan sugerir, el tiempo se alía. Pero el tiempo solo es neutral. Claro. Es decir, si yo me quedo sentada en una habitación mirando una ventana, una montaña, esperando que algo suceda, no va a suceder. Y El el duelo es trabajo- algo activo. El trabajo interno también, ¿no? Es un trabajo interno. No solamente la conversación con el otro y poder decir todo lo que uno siente, que alguien pueda entenderlo, comprenderlo, escucharlo, sino también qué haces vos, cómo reflexionás acerca de esa relación y de ese amor que perdiste, ¿no? Y aparte, en realidad, no aprendemos nada de la vida hasta que no tenemos que enfrentar una muerte. Porque cuando enfrentamos una muerte, toda la escala de valores y todos los presupuestos que teníamos acerca de cómo es el mundo se derrumban. Además nos damos cuenta que también nosotros nos vamos a morir. Somos, Sí. claro. Y en pandemia yo creo que, como decían, tienen cosas muy específicas, o sea, esta cosa de la masividad, lo imprevisto y la edad inicial de los fallecidos. Yo no dije algo impertinente cuando dije lo de las mascotas, porque el acompañamiento de las personas mayores que quedan solas muchas veces no tienen la presencia diaria O no de pueden, toda una familia. o no pueden consultar. consultar. Y el tener Alguien a quien cuidar. alguien a quien eso cuidar, a quien dar amor. hace que el tiempo del Eso me duelo. gusta. Yo hace muchos años era muy joven y Como todos, enfrenté la muerte de una persona muy querida. Y en ese momento llegó Daniel Estambolian, mi gran maestro, y el gran maestro de los infectólogos de la Argentina, hasta de los asesores de los gobiernos. Y Estambolian le dijo algo, y seguramente si alguien lo está viendo Daniel, y Daniel se lo pueden acercar esto, Daniel le dijo a esta persona, a la hija de esa persona que había fallecido, le dijo: lo único que te deseo, que el tiempo en que empieces a sonreír y reírte de los momentos graciosos que tuviste con tu madre sea el menor sea el tiempo. más corto posible. O sea, ese transcurrir puede ser corto o largo, depende de las herramientas, depende de uno. Por supuesto. Pero ojalá que todas las personas que han perdido familiares en esta pandemia tengan lo que decía Estambolian en el menor tiempo posible, a llegar a ese momento. Eso, Tal muy cual. interesante. ¿Y cómo se Y logra muchas eso? veces eso se logra con dificultad porque la gente, cuando pierde a alguien que ama, se alía fuertemente al dolor. Y el dolor es un compañero. Mi trabajo es darles todo el tiempo que necesiten para aliarse el dolor, porque también el dolor tiene sentido. Porque yo no puedo dejar de sentir pesadumbre, insomnio, falta de apetito, decaimiento, estrés, cuando perdí la persona que formaba parte de mi vida. Obviamente lo tengo que sentir. El tema es, y ese es el tema clave, cómo hacer para pasar de tener un vínculo de dolor a tener un vínculo de amor. De amor. Pero el dolor hay que sentirlo. El dolor hay que sentirlo y tampoco hay que ponerle una fecha. Lo que pasa que, bueno, cuando uno empieza a ver procesos de duelo, La yo prolongación digo que el puede duelo, y causar esto lo digo porque enfermedad. todo el mundo lo sabe, lo quiere saber, dura 1, 2 y 3 años. ¿Por qué digo hasta 1, 3 2 y años. 3? Ah, bien. Porque hay gente que al año dice, la verdad, vuelvo a sonreír. Es lo que dice Roberto. Tal cual. Pero hay gente que dice, yo todavía me cuesta. No puedo. Entonces, pero ¿qué pasa? Pasando los 3 años, Es patológico. puede transformar en crónico. Claro. Porque, digamos, no se necesita Puede muchísimo enfermar. tiempo, digamos. Genera Hay un enfermedad. cambio cualitativo en 3 años, pero no es cuantitativo. Digamos, el año 4 estoy mejor. Perfecto. Es cierto que con el paso del tiempo, cuando uno llega a una estabilidad, empieza a acomodarse permisos. Da mucha culpa estar bien.
Cuando La última pregunta por mi parte. A ver, es interesante que los que tenemos o que tuvimos en algún momento parientes internados hagamos algo de presión para poder verlos, porque en realidad la medida preventiva, entre comillas, de no acercarse a un paciente COVID es una medida que uno puede discutir. Bueno, si yo me pongo la ropa que me pongo, me tomo los recaudos que tengo, el equipo de protección personal adecuado, tomo los recaudos pertinentes, no me quedo más de determinado tiempo, ¿por qué no le puedo tomar la mano a mi padre que está en terapia? Tal cual. Ah. Pero eso Pero es, ella es algo muy subjetivo. Esto tiene que ver con el miedo. Yo he visto en este momento todas las gamas de miedo que hay. Hay gente que no se anima a nada y hay gente que se manda con cosas que no se puede... Es decir, hay que ser muy precavido. Pero me parece que dar amor es sanador. Sí. Es decir, no puede ser que te haga mal. Tenés una red, me cuenta Mirta Rivera que Sí. tenés una red de escucha Sí, gratuita. en realidad, les cuento, en marzo del año pasado, cuando aparece el tema de la pandemia, un grupo de organizaciones, Duelum es mi centro, pero hay cuidados paliativos, Claro. adultos mayores, demencia, crisis de todo tipo, dolor, todo el dolor que se pueda encontrar. Somos organizaciones que venimos trabajando con el tema. Nos unimos todas Bien. con un objetivo en común, asistir en forma solidaria y gratuita, y esto sigue. Que es acompañar. Acompañar. Es una red de escucha ¿Dónde se compasiva. ¿Está puesto ahí? Sí, sí, está. Ah, ok, está. ok. Es una red de escucha compasiva, que significa que escuchamos a las personas en lo que están viviendo, desde un familiar internado, desde un duelo. El año pasado se trabajó con los hoteles, la gente que estaba internada. Claro, estaba El internada tema en es que los la gente no se aísle, no sienta soledad Perfecto. y se sienta acompañada. Y bueno, eso es, no sé, es algo realmente Algún que día- está funcionando bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Y algún día vamos a poder también tocar el tema de esto. Cómo el teléfono genera esa conexión con el que está en sus últimos Absolutamente momentos. interesante. ¿Y cuál es el impacto? Muy interesante, muy interesante. Bueno, entonces Diana Lieberman, mostramos otra vez si querés tu libro, Bueno, gracias. este libro súper interesante. Y te despedimos con Y te despedimos con mucho y te afecto. presento mejor, ¿no? Porque es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, psicoterapeuta familiar de orientación sistémica, ha cursado posgrado en la Asociación Argentina de Psicoterapia, bueno, un montón de trabajos interesantes que te dan... Si no te dan- termina, te lo va a contar en francés después. Ah, bueno, me encantaría, Vamos si a tener aprendo. problemas. Bueno, gracias.